Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y usted sabe que cuando no hay nada de qué hablar, una relación ahí, una reunión se vuelve un poco incómoda. Hablar del clima siempre es una solución. ¿Qué calor hace? ¿Ya viste cuánto está lloviendo? Entonces ya la gente empieza a hablar del clima, se sienten todos ingleses, porque los ingleses siempre hablan del clima, y entonces se rompe un poco ahí la monotonía de una conversación, los novios que se pelean, de pronto no saben qué decir, dice, no ha llovido, ¿verdad? Entonces ya se sienten así. Pero en este caso, hablar del clima es hablar de algo importante y de algo que nos afecta fundamentalmente a todos. Porque aquí en la Cámara de los Diputados y las diputadas, para que nadie se enoje conmigo, hay una comisión que está dedicada al análisis de un fenómeno, el más global de los fenómenos globales de la vida contemporánea, que es el cambio climático. ¿Qué significa el cambio climático? ¿Qué implica? ¿Qué representa? Bueno, representa para algunos, como por ejemplo Al Gore, representa ganarse un premio Nobel y un Oscar después de perder las elecciones en los Estados Unidos. Pero también representa la posibilidad de reflexionar sobre qué está ocurriendo con este mundo en donde, más allá de las expresiones de la vida social y política, el mundo mismo está cambiando y este cambio del clima está modificando todo. Está modificando el hábitat, está modificando el quehacer humano y nos está advirtiendo que puede ocurrir algo catastrófico si no impedimos la progresiva degradación del mundo, gracias en muy buena parte a la incesante labor industrial del hombre, que es, como todos sabemos, la más depredadora de todas las especies habidas en el universo conocido desde el día de la creación hasta el día de hoy. Somos destructores, somos depredadores, no entendemos la conservación y sobre esas cosas, que no creo que son ideas mías, me las dieron por escrito, a mí no se me ocurre tanta cosa, sobre eso es el trabajo de esta comisión y sobre eso es lo que vamos a platicar hoy con este grupo de diputados, de las diputadas, el señor diputado Javier Herrera Borunda, la diputada Ángeles Rodríguez y la diputada Mirna Flores, del Movimiento Ciudadano, del PAN y del Partido Verde. Entonces, yo ya no digo más cosas. Díganos ustedes, empezando por favor por el partido de más antiguo registro que hay en el país, ¿qué es lo que está haciendo esta comisión en la que usted es tan activa y tan propositiva? Gracias, Rafa. Yo soy Ángeles Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y compartirte que dentro de la comisión, junto con mis compañeros que formamos parte de ella, hemos resuelto el 95% de las iniciativas o minutos que nos han llegado. Hemos realizado 12 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias. Es una comisión muy dinámica, mis compañeros también así lo son, y hemos organizado 6 foros y un concurso nacional de fotografía para hablar de biodiversidad. Y es como estamos, justamente hoy vamos a tener también que aprobar un dictamen que tiene que ver con ajustar el Acuerdo de París a la Ley General de Cambio Climático. Entonces seguimos, aunque es una comisión no tan antigua como otras, pero que el tiempo lo amerita y que es muy importante que en su momento se haya formado. Muy bien, muchas gracias. Mencionó la diputada este Acuerdo de París. ¿Alguien le podría explicar al público qué significa eso? ¿Qué es ese Acuerdo de París? Porque yo siempre que oigo algo de París, pienso en el Folies Bergère, ¿no? Siempre me imagino a Toulouse-Lautrec pintando borrachos en el Moulin Rouge. ¿Pero qué es el Acuerdo de París con el cambio climático? Bueno, es la conferencia de las partes. Varios de los países, en este caso son más de 140 países, acordámonos cuando empezó el tema del calentamiento global, se logró un acuerdo auspiciado por la ONU y
buscaron cómo mantener el calentamiento global por abajo de los 2 grados centígrados. ¿Por qué 2 grados centígrados? Los científicos determinaron que una vez que la Tierra sobrepase esa frontera, los daños catastróficos serían realmente irremediables. En una primera instancia, los países más industrializados… Perdón, diputado, esto de los 2 grados me gustaría explicarlo un poco para el público. Esto de los 2 grados quiere decir que la temperatura está subiendo año con año. Y no ha subido más de 2 grados, ni queremos que suba más de 2 grados, pero ya subió. Ya subió. Lo que hemos estado vertiendo como humanos, los gases de efecto invernadero fueron acabando la capa de ozono. La capa de ozono empezó a permitir que entraran más rayos, se empezaron a derretir los glaciares, empezamos a tener afectaciones muy graves en el planeta que las vivimos en un país como México año con año. Las inundaciones que antes no se veían, lugares como Veracruz, Tabasco, Chiapas, que año con año familias completas pierden su patrimonio. Entonces, el gran problema que había es que los países altamente industrializados en un principio no le habían entrado a intentar mitigar realmente el daño que estaban haciendo. Entonces, el acuerdo no había logrado las metas. En París, después de que ya hay estudios económicos que se ha probado que realmente los daños que generan de estos desastres son más graves para las economías de lo que realmente la industrialización le genera de ingresos a una economía, pues entonces es que ya grandes países industrializados le entraron. Y muchos de los países pusieron sus metas autodeterminadas. ¿Qué van a hacer cada país para intentar mantener abajo disminuir sus emisiones? Las emisiones son las que afectan el medio ambiente. México ha estado a la vanguardia, fue el primer país en vías de desarrollo en mandar sus metas autodeterminadas. Hemos sacado productos legislativos que van muy bien, como la Ley de Transición Energética que se aprobó el año pasado. Fue todo un proceso largo que pasó en Cámara de Diputados la legislatura pasada y después pasó a Senado, donde México ya tiene una obligación por ley de que la producción de su energía sea en pocos años cerca del 30% de fuentes renovables. Entonces, el Acuerdo de París básicamente engloba más de 140 países que se comprometieron a ver cómo bajaban ellos sus emisiones para cuidar este planeta que solo tenemos uno. Muy bien. Entonces, diputada Mirza, hay una conciencia clara, por lo menos de México, que no es un país altamente industrializado, de que sí es la obra humana la que está produciendo el cambio climático nocivo. Y decía el diputado Herrera que al haberse roto la capa, la burbuja esta de ozono que protege al planeta de las radiaciones solares, todo se empezó a dislocar. ¿Hay alguna forma de restablecer la capa del ozono? ¿O eso de lo que se rompió y ya el agujero ya no se puede volver a tapar? Hay quienes creen que no es que se pueda volver a tapar, pero puede detenerse el daño, puede detenerse que siga creciendo este agujero que se hizo, que quien lo descubrió es un mexicano, el doctor Molina, quien en México, como dice el diputado Herrera, pues es un país que va a la vanguardia en términos de investigación, pero también de compromisos. El asunto no es dejarlo en simples compromisos firmados a nivel internacional. Es como desde lo individual comenzamos a implementar políticas públicas que nos pongan en una condición de responsabilidad a las y los ciudadanos. Porque creemos que la contaminación es un asunto de la industria, que es un asunto de los coches, que es un asunto de los políticos, y dejamos de lado que es un asunto individual, que en la forma en la que como colectividad comencemos a cada uno de nosotros a hacernos responsables de la contaminación que generamos o que podemos dejar de generar, en ese momento podremos estar verdaderamente
en condiciones de decir que estamos cumpliendo con compromisos internacionales. Y es una parte fundamental los acuerdos internacionales, sí, pero de nada sirve salir como país a firmar acuerdos, en este caso COP21 París, si en la práctica no acatamos en lo personal cada quien lo que tenemos que hacer. Es por eso que no es simplemente el agujero en la capa de ozono, no es si lo vamos a restablecer o no, es con acciones inmediatas cómo vamos a hacer en lo individual como sociedad para mitigar el calentamiento. El planeta se está calentando, esa es una realidad. El presidente Trump diga lo que diga junto con los republicanos, la verdad de las cosas, o los demócratas, la verdad de las cosas es que el planeta se está calentando y con ello estamos viendo incrementar el nivel de las catástrofes a nivel global. Las catástrofes de orden natural, como decía el diputado, son sumamente costosas y no hay nación que resista a largo plazo si no nos preparamos como ciudades Pues y como sí, individuos. Si se nos acaba el lugar donde estamos parados, pues hagamos lo que hagamos, dónde vamos a quedar, dónde vamos a estar. Yo les voy a pedir en el próximo bloque de esta emisión que nos hagan una especie de relato de cuáles son las acciones reales, viables, posibles, individuales que se pueden tener para pues participar en este esfuerzo y no dejarlo todo en el enunciado de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto y el este y el otro. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa en la banqueta? ¿Qué pasa con el río de los Remedios? ¿Qué pasa con los drenajes a cielo abierto? ¿Qué pasa La Cámara de Diputados. con cualquier cosa, menos con los delfines, por favor, porque de eso estamos un poco hartos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos en el siguiente bloque. Participa en el diplomado Análisis Político y Campañas Electorales. Se abordarán temas como la organización y el liderazgo político, la participación ciudadana y estudios en materia política en general. El diplomado será presencial y en línea. Consulta las bases e inscríbete en diplomadocámara.com. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, regresamos con este análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, con lo que hace un rato llamamos aquí el más general de los asuntos globales, porque este sí tiene que ver con el globo. Todo el globo terráqueo está de alguna manera determinado, influido, lastimado por la degradación progresiva que el hombre ha causado en el medio ambiente. Lo quieran aceptar algunos o no lo quieran aceptar. Paradójicamente, quienes más participan en el deterioro son los más reacios a entender que lo que ellos están haciendo, junto con otros, es lo que está produciendo este grave asunto. Aquí en la Cámara de Diputados hay una comisión que se encarga de los asuntos del calentamiento global, de su análisis, de la inscripción de México a ciertos protocolos internacionales, a ciertos acuerdos y también de la intención de crear una nueva forma de convivir y de explotar la naturaleza. Y ya habíamos hablado en el bloque anterior de algunas generalidades, que a mí me gustaría, a partir de los datos generales de lo que se está haciendo con la intervención de esta comisión y algunas otras instituciones, llegar a la parte particular de lo que nos tocaría a cada uno de nosotros hacer, y esto obviamente después de darle la bienvenida al señor diputado Ignacio Pichardo del Partido Revolucionario Institucional, que acaba de agregarse a este grupo para participar con usted en el análisis del calentamiento global. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Bueno, entonces estábamos en cuáles son los grandes asuntos y cuáles son las grandes responsabilidades. Gracias, Rafa. Retomando un poco lo que decía la diputada Mirza en el bloque anterior,
La NASA determinó el 2015 como el año más caliente. Llegó el 2016 y la NASA vuelve a determinar que es el año más caliente. Entonces, es una tendencia realmente que no tiene, no hay forma de frenarse si no se firmaran. Sí, importantísimo el compromiso de cada uno, no solamente en lo individual, sino también, no hemos hablado de eso, de los estados y los municipios, porque finalmente no todo circula a nivel, al comprometerte como país, eso involucra necesariamente también a los estados y municipios. Por ejemplo, uno de los compromisos más importantes que adquirió México con esta firma de este tratado es reducir de forma no condicionada al 2030 el 22% de sus gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir que de forma no condicionada? Es que es compromiso, sí o sí tenemos que llegar a esa meta. Y de forma condicionada amplía su meta al 36% también para el 2030. ¿De qué depende de que sea 22 o que sea 36? Al ser condicionada depende sobre todo de que haya apoyo internacional para poder, porque a esto hay que invertirle. O sea, la solución no solamente llegan con buenas intenciones y con el compromiso que cada uno haga en lo individual. El gobierno tiene que invertir en pasar a esta transición y poder llegar a cumplir sus metas. Entonces, estas son una de las cosas más importantes que se quedaron plasmadas. Empieza a hacerse una revisión también, que la primera va a ser en el 2020, y de aquí entonces seguimos trabajando con el protocolo de Kioto. Entonces, esta parte es importante, que si bien es cierto que no sirve solamente unas firmas en un papel, digamos, un acuerdo, sí es la clara convicción del gobierno decir, este es el rumbo que vamos a tomar. Y Ahora, eso da buenas señales. Entre lo de Kioto, lo de París y lo de Marrakech, ¿qué diferencias hay? Porque quienes no sabemos de esto, suponemos que es lo mismo, ¿no? O sea, no se puede hacer otro compromiso más que el compromiso de bajar las emisiones. ¿Qué otra cosa están pretendiendo las burocracias de la ONU y todos estos cuates? ¿Qué están haciendo? A ver, diputado, usted que acaba de llegar. Bien, muy buenas. Qué gusto estar aquí. También soy miembro de la Comisión de Cambio Climático y yo creo que el protocolo de Kioto es la base de los planteamientos. Ahí nacen los planteamientos globales y desde ese punto de partida hemos venido evolucionando como planeta, como naciones, en los compromisos, en las metas y en la forma de llegar a ellas. Por eso París es un parteaguas de toda la discusión de 20 años atrás, porque por primera ocasión los países firman acuerdos vinculantes para con las metas que establecieron de forma particular cada uno de ellos. Una de las grandes, tiene que ser una negociación mundial porque hay un dilema entre cuidar el planeta y crecer, ¿no? Los países en vías de desarrollo decían, oye, no, ¿por qué ahora me vas a poner candados si tu país rico ya hiciste un uso excesivo de los recursos naturales y has contaminado a tus anchas? Entonces se hizo una gran negociación, por eso París es tan importante, porque hubo una gran negociación para que los países, poniendo sus propias metas, las pusieran sobre la mesa y entonces se estableciera un acuerdo vinculatorio con gran parte de obligación en el microespacio de aportación o en el gran espacio de aportación de cada nación, de frente a un análisis que llevó todo este tiempo, porque no es un tema nada más de buenas voluntades, es un tema de política pública al interior de cada país que permite hacer eso una realidad. Una cosa es decretarlo y otra es bajarlo a campo desde la célula municipal hasta la gran nación para poder llegar a esas metas. Y es todo un ¿Y lo estamos legal. haciendo más allá de las buenas intenciones y los enunciados felices? ¿De veras lo estamos haciendo? Sí, yo creo que los países han venido entendiendo, el caso chino, por No, el ejemplo. caso de aquí. Por eso, el caso chino, para compararlo con México. China en los últimos años ha estado sufriendo el embate de la contaminación excesiva de su sistema de producción, porque los chinos han venido creciendo con mano de obra barata, grandes inversiones en fábricas, pero estaban haciendo pedazos su hábitat inmediato. Obviamente el globo terráqueo es la casa de todos, pero estaban haciendo pedazos su hábitat.
dieron cuenta que si no invertían y cambiaban políticas públicas para proteger el medio ambiente, pues iba a ser en breve, iban a tener problemas severos por el tema del cambio climático. Uno, los Himalayas. Estaban creciendo la temperatura de un sistema natural de irrigación para los campos de siembra de arroz más grandes del planeta. Si la temperatura les pega tan duro a los Himalayas, iba a haber inundaciones y no iba a haber capacidad de mantener la producción de arroz de la parte central de Asia más grande y más importante. Eso ya lo saben los chinos, lo saben por cuestiones científicas, porque lo están viviendo en sus ríos, porque lo están viviendo en sus campos. Ahora México, por ejemplo, a mí que me gusta el tema, en lo forestal, la política pública mexicana en los últimos años, en los últimos 20 años, ha venido avanzando a nivel de reconocimiento internacional. ¿Qué tiene el tema de los bosques y el cambio climático? Uno de los sistemas de mitigación para detener el calentamiento global más eficientes y que mejores recursos y bondades tiene es el tema de parar la deforestación excesiva en todos los países. Y México ya es un ejemplo a nivel internacional en esta materia. O sea que ya lo que nosotros conocíamos hace años como la perniciosa actividad del rapamontes, ya no hay rapamontes en México. Lo hay todavía, pero ya de manera sustentable en la mayoría de los ejercicios. Porque luego uno veía en los noticiarios los camiones, plataformas larguísimas, con troncos muy gruesos de árboles muy añosos, que ya los habían troceado sin ninguna autorización. Y aquí cerquita, usted conoce el Estado de México, ¿no? Sí, soy de ahí. Pues fíjese, pues ahí había mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en Chiapas ya no le digo lo que pasaba con la caoba y con todas las maderas Son preciosas, industrias ilegales millonarias. pero sobre Cuesta todo trabajo millonarias. romperlas, sí. ¿No? Y entonces, pero eso ya lo estamos arreglando. Estamos revirtiendo el proceso de deforestación, dándole beneficios a los dueños de los bosques para que ellos sean mismos los que los cuiden y luego que los exploten y de forma sustentable. Yo me acuerdo que en Chiapas se hizo eso, ¿no? Se creó una empresa para que la manejaran los lacandones, que se llamaba Maderas de la Selva Lacandona. Fracasaron la empresa Las Maderas de la Selva y los lacandones. Se les pagaban derechos de monte y ellos a su vez subrogaban la explotación a la Mahogany, que era una compañía inglesa. Se acabó la caoba. Hay un libro de eso. Así nomás, ¿no? Y luego la quema de bosques para hacer praderas. Pero bueno, yo ni sé, ¿para qué? No, es un tema que nos debe de ocupar y nos preocupa porque es muy complicado frenarlo. Pero el avance es, se están generando regulaciones para poderlo frenar, castigos para poder implementar, pues por lo menos una responsabilidad de quien de forma ilegal esté no solamente talando árboles, sino contaminando el planeta. Debe de haber una responsabilidad y un compromiso desde lo individual, desde los municipios, hasta desde lo colectivo hasta a nivel nación. ¿Por qué es importante? Pues es importante primero el trabajo que estamos nosotros haciendo desde la Cámara de Diputados, que es de forma responsable analizar y evaluar qué se hace desde la Cámara de Diputados para poder regular esta situación, como el hecho de reordenar las ciudades, de alinearnos a los compromisos que México hace con la comunidad internacional y desde ahí poder generar las condiciones o las plataformas para poder Muy bien. darle legalidad a lo que México se compromete. No basta con comprometerse, hay que darle legalidad para que se cumpla. Legalidad y también quizás racionalidad a lo que se está haciendo. O sea, primero hacerlo racional para poder después hacerlo legal y después hacerlo aplicable, porque pues si no parece que es un poco más complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Viene ahora la participación de mi querido compañero don Miguel Reyes Razo, que tiene un punto de vista interesante, y cuando él concluya, nosotros volvemos con usted para seguir hablando de todo este asunto que tiene que ver con la conservación del mundo. Suena bonito, ¿no? La conservación del mundo. Y otros dirían la destrucción del mundo. Ahorita veremos.
Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube. Imágenes, Flickr. Podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. Muy pronto el nuevo modelo educativo va a lucir una gran divisa, la salud en tu escuela, para que haya un gran proceso de aprendizaje. Desde luego, contando con excelentes maestros, debemos cuidar a los educandos, desde párvulos, de estos niños que van apenas al jardín de niños, al kinder, hasta los muchachos del bachillerato. Es decir, vamos a cuidar a la niñez en el plantel escolar, llevar ahí al médico, llevar la salud. Se definía antaño a la salud como la ausencia de enfermedad, pero no es suficiente esa definición en virtud de que la salud tan compleja como el ser humano. La salud mental, la salud espiritual, la salud física, el deporte, el brío, el nervio, el músculo, el cultivo, junto con el mental, el de la abstracción que permite el conocimiento y la apropiación del saber. Por eso, esta divisa, salud en tu escuela, va a medir, va a pesar, va a observar cuál es el estado de nutrición o carencia de ello de nuestros niños. ¿Comen bien? ¿Qué se nutren? ¿Qué les alimenta lo suficiente como para tener la proteína necesaria? Puesto que nuestro cerebro trabaja con aminoácidos básicos simples que desmenuzan las proteínas, estimulan en nuestro cerebro la actividad intelectual, que pensemos, que razonemos, que reflexionamos. Junto con el nuevo modelo educativo, de la mano, asociado como un binomio, pero involucra no solamente al maestro y al niño, no solamente al edificio escolar, no solamente a la formidable y bella e inolvidable escuela, sino también a los padres de familia. Los niños van a estar entonces acompañados, ya tenemos al profesor, a su escuela, buenas instalaciones, como están ya escuelas con sanitarios dignos, apropiados a la persona humana, y sobre todo si queremos que los niños crezcan en un ambiente sano, saludable, higiénico, pues como les ponemos letrinas malolientes y sanitarios que francamente, lejos de serlo, repelen y dañan. Ya tenemos entonces que también el concurso de toda la sociedad, los médicos, las enfermeras, los nutriólogos. Estamos de cara, como lo dijo el doctor José Narro, secretario de Salud, junto con el maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación, ante un gran programa que mereció el aplauso, escuche usted muy bien, hasta del mismísimo jefe de gobierno de esa Ciudad de México, que se mostró un poquito envidioso diciendo que se parece un poco al programa que él inventó como el médico en tu casa o algo así por el estilo. Más allá de cualquier visión un poquitín egoísta, un poquitín con un reconcomio de rencorcillo del propio jefe de gobierno, del señor Mancera, el propio líder de los profesores, Juan Díaz de la Torre, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo: hemos llegado puntualmente a la cita con la historia. Esto sí es cierto que tenemos detrás un pasado glorioso, memorable y respetable, tenemos un futuro que tenemos que alcanzar. Y con este programa, dijo el líder de los maestros, el líder nacional de los profesores, este programa es para avanzar. Narro también dijo, pues es que esto se ajusta totalmente a una sentencia que a este programa le llegó su hora. ¿Por qué no se hizo antes? Explicó él mismo, pues porque no era su hora. No había madurado, no había sazonado como el fruto de un árbol. Así los programas, las ideas van cuajando, van madurando, se van haciendo así o asá, al grado de que entonces pueden llegar a madurar. Y esta el médico en tu escuela, la salud en tu escuela, está en ese gran proceso de maduración. Graco Ramírez, ex líder del año 68, explicó perfectamente que este programa, el nuevo modelo educativo, fue discutido ampliamente en todo el país por padres de familia, por asociaciones de intelectuales, por académicos, por educadores, por profesores, por psicólogos, por pedagogos, por hombres especialistas en el proceso educativo, y mereció una aprobación y discusión vasta, amplia, total, absoluta.
y mereció la aprobación. Y sentenció el propio Graco Ramírez, hombre de izquierdas, quien diga que dentro de un año o dos en la sucesión presidencial va a cambiar el modelo educativo, actúa irresponsablemente. Este es un programa irreversible, es una gran política que se parece a la que han adoptado otros países como política de Estado. Esta es la ruta de la educación, sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, sea de el tono y procedencia ideológica que se quiera, está por delante la permanencia del modelo educativo. Junto con la salud en tu escuela, nos dará niños fuertes. Hay que cuidar a los niños. Llenémonos, así como decimos siempre que son el futuro de la patria, pues propiciemos que tengan un gran futuro. Eduquémoslos. El hábito alimentario, la higiene, el lavarse las manos, empieza allí la gran higiene. Un adecuado aseo de manos impide contagios, impide enfermedades. Y luego la dieta, entre más sana y ligera, mejor. Y a moverse, a correr, al 3x6, 18, a las carreras, a hacer competencias, a jugar un partido de fútbol, de vóley, de básquet, a correr, a jugar. Empieza ese programa y esto avanza. Esto va con el médico en tu escuela, la salud en tu escuela, tu salud, pero cada uno es responsable de su propia salud. Es un gran programa. Hay que abrazarlo, apropiárnoslo y hacerlo nuestro y hacerlo que florezca y que sea de verdad. Son los niños. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muy bien, regresamos con usted en el análisis y esta, no discusión, porque aquí no se discute, porque todo el mundo está de acuerdo en que el tema solamente tiene una dirección. Los problemas de la conservación del planeta, pues no puede haber demasiada discusión, excepto si se atraviesa en el camino un necio que dice que esto es parte de un invento conspirativo, que no es cierto, que el planeta no tiene por qué sufrir daños, que todos estamos cumpliendo aquel mandato bíblico, ¿no?, que decía: henchid la tierra y enseñoreaos de ella. Y bueno, no solamente le hemos henchido, sino que le hemos hinchado y le hemos dado en la torre a muchas cosas. Y a mí me gustaría si ustedes pudieran explicar al público cómo. Al principio dijo el diputado Herrera que estas grandes avenidas y estas lluvias torrenciales y estos diluvios de 3 o 4 días, dicen incluso que aquel tsunami que hubo en Indonesia, que no fue de Indonesia, sino que se arrastró por la mitad del mundo, que fue a terminar hasta las costas de África, que todo eso es consecuencia de esto de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué llueve más o por qué tendría que haber más agua si el problema es el del calentamiento y con el calentamiento el agua se evapora? No, yo no entiendo. A ver, ¿qué pasa? Nada más retomando una parte que dijiste, sí es cierto que hay mucho consenso entre los que estamos aquí presentes en los partidos, pero sí tenemos resistencias. Las resistencias muchas veces son ahorros malos entendidos de parte del Ejecutivo. No hablo de un ejecutivo en específico, hablo de los ejecutivos de todos los países. El debate constante entre el crecimiento industrializado contra la conservación y estas barreras poco a poco pues se van imponiendo y no permite que la legislación, la política pública, que es hacia el siguiente paso que tenemos que llevar, pase de una manera rápida. Una vez que tienes la política pública, entonces, dentro de la política pública te puedes bajar al individuo y generarle la conciencia para que ellos mismos se vuelvan corresponsables de lo que están haciendo. Y a contestar tu pregunta, claro que cuando hay alteraciones en el clima, empiezan a haber periodos de sequía más largos que generan hambrunas en la zona norte. Periodos con la deforestación, México se vio muy vulnerable a las inundaciones porque el árbol es un filtro idóneo que captura y recoge los escurrimientos y los mete el agua a los mantos freáticos. Cuando deforestas esa agua, en vez de
internarse al manto freático, se genera todo un talud y acaba con cosechas, poblaciones y lo peor del caso con vidas, que esas ya son irreparables. ¿Qué pasa con los países en vías de desarrollo? Si bien es cierto, no somos grandes contribuyentes de los gases de efecto invernaderos, sí tenemos y sufrimos los estragos. Y entonces la nueva política pública que se ha generado en el Concierto de las Naciones es generar sociedades más resilientes, sociedades que resistan más. Y eso va aparejado con productos legislativos que hemos intentado adecuar. Sacamos hace poco el de una ley para desarrollo urbano y territorial. Estamos hablando de políticas públicas precisamente para que respetemos áreas. El presidente de la República, en un acto muy valiente, decretó más áreas naturales protegidas que las que se habían decretado en toda la historia de México. Es importante tener áreas naturales protegidas porque ahí cuidamos la biodiversidad, cuidamos el medio ambiente, prohíbes de alguna manera que la mancha urbana siga depredando esas zonas y les haces un programa de manejo sustentable precisamente reconociendo derechos humanos de poblaciones originales que tienen derecho también a sobrevivir, a estar ahí. Entonces son poquitos avances que se van llevando de política pública y el siguiente paso tiene que ser en lo individual, tomar la conciencia como habitantes, cohabitantes de este mundo, de no dañar nuestro planeta, porque lo que haces aquí afecta tal vez en África o en China. Esa es la parte que tendríamos que desarrollar aquí en esta emisión sobre las responsabilidades individuales, porque cuando hablamos de los asuntos globales creemos que le toca a cualquiera, menos a mí, porque yo soy una infinita, muy pequeña parte del globo, y que alguien representa lo global y no soy yo, porque yo pues, lo más que hago es abrir la manguera de la casa y regar la banqueta a manguerazos y lavar el coche y desperdiciar el agua, y cantar la traviata cuando me estoy bañando, aunque no me la sepa, y tirar y tirar y tirar y tirar y ensuciar y ensuciar y ensuciar. Pero ¿eso de qué modo le afecta al todo? Sí es importante y es fundamental que el Estado regule. Claro que es importante. Por eso, lo que nosotros hemos estado haciendo desde la Comisión de Cambio Climático y también con algunas comisiones hermanas es generar legislación moderna. Porque entonces van a decir, sí, pero ¿para qué legislan y legislan? No, pues porque tenemos que adecuarnos al nuevo planeta que tenemos. Ya no tenemos el mismo planeta que tenemos hace 50 años. Tenemos que tener legislación moderna para construir o reconstruir ciudades modernas. Lo que decía el diputado Herrera lo voy a retomar, el hecho de que nos preocupe y nos ocupe generar las condiciones y la plataforma jurídica para tener ciudades resilientes. ¿Qué son ciudades resilientes? Pues son ciudades que tienen que estar modernas, no en el sentido de tener más edificios con cristales o más carreteras o más planchas de concreto, no. Moderno quiere decir preparados para el calentamiento global. Que estemos preparados para que no se pierdan tantas vidas, pero también que se dejen de perder los patrimonios de las personas. Al año a México le cuesta 870 millones de dólares las tragedias ocasionadas solamente por agua. 870 millones de dólares. Inundaciones, Repito deslaves y todo esto. Inundaciones, sequías, tormentas, los deslaves. Esto genera pérdidas para el país de 870 millones de dólares. Es una pérdida, no se va a recuperar ese dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos primeramente que generar condiciones para ser más amigables con el medio ambiente, y esto quiere decir responsables. Y número 2, ¿cómo vamos a frenar el calentamiento global con esta forma moderna de vivir las ciudades? Entonces, la forma moderna de vivir las ciudades es generar más espacios verdes, es reutilizar el agua de las lluvias, es no deforestar. A ver, lo estoy diciendo en palabras muy concretas, en cosas prácticas. ¿Por qué tenemos que ser responsables los individuos? Porque eso que tú decías es
pues, ¿qué tanto afecta que yo tire basura sin ninguna responsabilidad? Que use materiales tóxicos, pues total, nomás soy yo. Sí, pero somos una colectividad que estamos en ese camino. Porque es importante tener ciudades prevenidas y preparadas para que cuando venga una catástrofe de orden natural o subcatástrofe, una inundación está calificada como una subcatástrofe. Pero las subcatástrofes en todo el país son más costosas, porque son como gotita de agua todos los días, son más costosas que las catástrofes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante las subcatástrofes? Bueno, pues que éstas tengan un menor impacto para las pérdidas humanas y para las pérdidas económicas. Hay varios sitios en internet donde se pueden ingresar, que dice calcula tu huella de carbono, y entonces de forma individual cada quien puede, en base a las actividades que hace, si vas caminando a tu lugar de trabajo, si vas en coche, si vas en un transporte público, etcétera, etcétera, puedes más o menos calcular cuánto tú le estás aportando al mundo, tú como individuo, en este tema de contaminación y de qué forma se pueden, cuáles son las formas en las que puedes mejorar tus emisiones también. Y una cosa también fundamental, porque no todo es tirar basura, tirar agua, desperdicio, no. Hay una cosa que es fundamental también para el tema de cambio climático, de la que no se ha hablado, y es el tema de consumo. Mientras más consumamos cosas, ropa, zapatos, si tengo 3 trajes quiero 5 y si tengo 2 vestidos, todo ese tipo de cosas también afectan directamente. Bueno, quizás la racionalidad en el consumo, la racionalidad en el uso de los transportes, en fin, todas estas cosas puedan ir conformando esto que llama la diputada Mirza una construcción de ciudades modernas en tanto tengan en la cabeza la situación contemporánea, el problema actual y la necesidad de desarrollar la vida amortiguando los efectos que no se amortiguaron hace 20, 30, 40 o 50 años. Yo me acuerdo que hace 40 años o no sé cuántos, en un poema perfecto que escribió Carlos Pellicer, decía: con el agua a las rodillas vive Tabasco. ¿Por qué? Porque en Tabasco pues, hay más agua que tierra y siempre está inundado y siempre se va a inundar y se va a seguir inundando toda la vida. Pero bueno, ¿cómo hacer para que esa condición no se convierta ni en una subcatástrofe ni en una catástrofe? Catástrofe es, si no me voy a una pausa, subcatástrofe es que ya nos vamos al último bloque. Ahorita regresamos. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Muchas gracias. Pues bueno, hemos estado revisando este asunto del calentamiento global y llegamos a la última parte de esta emisión y yo les quiero pedir a las diputadas y a los diputados que nos hagan pues una síntesis de lo que aquí ellos han querido decir y que en caso de no haberse incluido algún otro de los puntos que a ellos les importan y que explican el trabajo de esta comisión, pues entonces aprovechemos esta última parte del programa para dejarlo todo pues ya redondeado. Si nos hace usted el favor, diputada, por aquí comenzamos. Gracias, Rafa. Bueno, a mí sí hay algo que me queda de ver en todas estas intenciones buenas y compromisos que ha hecho nuestro país, y es el tema de presupuesto. Como yo dije en el segundo bloque, esto no solamente se resuelve con un tema de buena voluntad, se tiene que invertir, y yo entiendo que con frente a recortes presupuestales y que afectan cosas también muy, muy sensibles y muy importantes como salud, como agua, pues obviamente el tema medio ambiente no se ha escapado, pero no se ha escapado de forma dramática. O sea, lo que se ha dejado
la reducción presupuestal a las diferentes dependencias en nuestro país del tema medio ambiente han sido abrumadoras. Entonces, esta parte sí tiene que haber un poco más de congruencia en que se pueda, insisto, entiendo que frente a un recorte presupuestal, pero que se pueda poder llevar por una ruta clara para cumplir Pero estos no se podría inscribir en esta preocupación presupuestal lo que en algunas administraciones se ha llamado el impuesto verde. O sea, poner un impuesto y etiquetarlo para este tipo de finalidad. Impuesto sobre no sé qué, sea sobre el spray de los desodorantes o el consumo de no sé qué producto o el uso del automóvil o el 50% de impuesto por automóviles nuevos, no sé. Es que existe una parte, o sea, lo que se paga por impuestos de gasolina, hay una parte que se llama impuesto al carbono, y en donde, nada más que nos falta la parte final, que esa parte de impuesto al carbono realmente se utilice también en cosas de remediación, de mitigación. Entonces, bueno, yo dejaría aquí el compromiso, de agradecer el espacio y agradecer el espacio y decirles a todos los que nos ven que esto no es algo que va a suceder en unos años, sino que ya está aquí y que es responsabilidad de todos, como lo han dicho mis compañeros, poner nuestro granito de arena. Muchas gracias. Por favor, diputado Herrera. Me uno en gran parte a lo comentado por Ángeles, pero tenemos que cambiarnos el chip. Pensar que de ser una economía verde es también ser una economía exitosa, y lo digo en cifras. Según datos del INEGI, México pierde cerca de 5 puntos de su Producto Interno Bruto por daños ambientales, y crecemos abajo del 3%. Es decir, si le invertimos en conservar, en ser más resilientes, en mantener una forma sustentable de vida, podemos ser una economía exitosa. No tiene que salir todo del presupuesto. Hay formas en las cuales se están movilizando capitales de otros lados para no utilizar dinero del presupuesto. Un ejemplo lo que hizo Mancera, sacó un bono verde que se está utilizando para hacer soluciones de movilidad pública, para temas de agua. Nafinsa sacó también otro bono verde precisamente para mover capitales del sector privado a infraestructuras que dan servicios públicos, pero también servicios más sustentables, servicios verdes. Entonces, ya el debate que existía entre si es un sacrificio crecer o conservar, cada vez se va volviendo menos, porque ahora conservar también es un buen negocio que puede generarle a esos capitales buenos rendimientos sin dañar el ambiente, gracias a las tecnologías y a la investigación. Creo que por ahí está la solución de aquí a los siguientes 20 años. Muchas gracias. Diputada Mirza, por favor. Pues reiterar lo que se ha venido diciendo aquí en la mesa, el compromiso de que se genere inversión en nuestro país para reducir los riesgos para caso de desastre. Esto es encaminarnos a ser ciudades mucho más resilientes, no solamente en las ciudades, también en las zonas de bosques y en las zonas rurales. Reducir riesgos para caso de desastre implica que cuidemos vidas, pero también que cuidemos nuestros patrimonios. Como parte de mi compromiso dentro de esta comisión, hicimos un grupo de trabajo que yo tengo pues el honor de, digamos, coordinar, pero en el que todos hemos aportado para actuar en consecuencia y ser congruentes. Tenemos una agenda verde al interior del recinto parlamentario, que lo que pretendemos es cumplir con los compromisos de México con la comunidad internacional en lo micro. Pero cuando digo en lo micro es que estamos hablando que es un espacio en donde entran 10,000 personas diario a trabajar, y queremos generar una conciencia para que un día podamos hablar y presumir de que el Palacio Legislativo es un edificio verde, es un edificio sustentable. Para eso tenemos un programa de separación de basura y el uso de residuos sólidos que está en camino de que se cierre la pinza. Hay botes separadores en toda la Cámara para que la gente que venga pues actúe en consecuencia y sea responsable. Acabamos de inaugurar unos ciclopuertos para que visitantes, diputados y trabajadores de Cámara puedan llegar en bicicleta. Queremos reducir las emisiones de carbono, pues actuemos en consecuencia y tengamos espacios para que la gente pueda vivir de otra forma las ciudades.
se están instalando plantas de tratamiento de agua, se cambiaron luminarias en toda la Cámara por luces LED, vamos, estamos desde la Cámara de Diputados barriendo nuestro lado de la banqueta. Y eso es lo que queremos que las personas en su casa, en sus espacios de trabajo y en su pequeño lugar en donde conviven, hagan desde lo individual. Es una responsabilidad mitigar el cambio climático. No tenemos otro planeta donde irnos, este es el único y actuemos como que queremos aquí vivir muchos años más. Muchas gracias. Diputado Pichardo, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que, sumándome a lo que dicen mis compañeros, nosotros desde el legislativo tenemos que meternos en la planeación desde los presupuestos, necesitamos planear a largo plazo y necesitamos meternos desde el Congreso en el tema del desarrollo de las buenas políticas públicas para la conservación y el crecimiento, como decían hace un rato, porque se acabó la época de los recursos naturales baratos. Antes talábamos bosques, era suficiente, el agua era suficiente. Hoy en día en el planeta somos 7,000 millones de habitantes y creciendo. Se acabó la época de los recursos naturales baratos, pero ahora podemos hacer un uso eficiente y a eso tenemos que apostarle. Uso eficiente de la energía solar, uso eficiente de nuestro agua, porque eso pega directamente en el día a día, en el bolsillo de los ciudadanos, pero en la conservación del planeta. Tenemos uno solo. Y frente a 7,000 millones de personas demandando energía, agua, recursos, transporte, en fin, no es fácil la ecuación. Entonces, creo que desde la Cámara de Diputados nuestra mejor aportación es el diseño de políticas públicas para el desarrollo sustentable, y eso significa básicamente eficiencia, como decían aquí, el uso eficiente de todo lo que usamos y utilizamos para nuestra vida diaria. Eso es lo que se traduce. En eso hay que hacerlo. Y llámese transporte, llámese ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes son aquellas que hacen un uso eficiente de sus recursos y los reusan. Reusar es inteligencia, basura, agua, energía. Entonces, estamos desde aquí, y México ha hecho grandes ejercicios. Por ejemplo, regreso a mi tema, que es el tema de los bosques. Ahora tenemos una política pública para ayudarle a los dueños de las tierras forestales a conservarlas, que es el pago por servicios ambientales hidrológicos en los bosques. Y va relacionado con el agua. Si la Ciudad de México, por ejemplo, donde está aquí el Palacio Legislativo, quiere seguir teniendo agua que se trae de los alrededores, más vale que haya una política pública que le mande recursos a los propietarios de los bosques para que el agua de la Ciudad de México se siga manteniendo en los niveles deseados. Si no hacemos ese vínculo desde la ciudadanía, yo, ciudadano, pago mi agüita y el 3% de ese pago se va a la recuperación de los sistemas forestales. Sé que mi dinero se va y que me regresan un beneficio ambiental por ayudar a preservar los bosques que están a veces a muchos kilómetros de distancia. Pues bueno, ese es todo un tema. Si algún día ustedes quieren proponer esto del agua, lo que está ocurriendo con el agua de Cutzamala para acá y todo lo demás que está ocurriendo, y los pozos, y el hundimiento, y la escasez, y el maltratamiento del agua, bueno, pues algún día podremos hablar de eso, porque tiene mucho que ver con lo que han dicho aquí, de ir de lo pequeño a lo más grande. Entonces, conservar primero la casa, después el edificio, después la colonia, después el Estado, luego la República, el continente y después el planeta completo. Y bueno, pues es una labor que, pues, si hacer pedazos el mundo tardó unos cuantos millones de años, pues vamos a ver si tarda un poquito menos recuperarlo, hacerlo resiliente, o como así se dice, ¿verdad? Así es. Esa es una palabra que yo no me había aprendido, resiliente. Tenemos un minuto, diputada. Yo 10 segundos. Órale. Quiero invitar a todas las personas que trabajan en Cámara, a nuestros visitantes, pero sobre todo a las diputadas y a los diputados, que ahora con este nuevo programa de implementación de los botes separadores de basura, vamos a pasar a quitarles de sus oficinas sus botes de basura, para que cada que tengamos basura nos paremos y vayamos a los botes separadores y separemos nuestra basura individual, porque si no, el esfuerzo de tener botes separadores se va a ver pues disminuido ese esfuerzo si en nuestro bote personal
tiramos de todo, una manzana, una lata de coca, papeles viejos, una invitación. Vamos a retirar los botes de basura de las oficinas de todos los trabajadores. Espero que la lata de coca sea de Coca-Cola, porque si no van a pensar que aquí hay tráfico. Que aquí hay de todo, que aquí hay de todo, la lata de lo que quieran. Lata de refresco. La lata de refresco de lo que quieran o de comida. Aquí nada más en la Cámara de Diputados se producen, ¿sabe cuánto? 268 toneladas de basura al mes. Y me refiero a la basura que está en los botes, no hablo de... No vaya. Ya de la otra basura después hablamos. Gracias. Gracias.